Buenas tardes y bienvenidos a todos y todas las que nos veáis a través de nuestro canal de YouTube de la Universidad Popular de San Despí. Hoy tenemos otra sesión de la actividad Debates en Clave. Ya sabéis que los últimos viernes del mes pues, traemos a un ponente o a varios ponentes y nos vienen a comentar pues, qué están trabajando en sus asociaciones o qué les motiva para realizar su trabajo social. Hoy tenemos a Xavier Lamarca, presidente de la Asociación Estudiantil de la Universidad Pompeu Fabra European Union Society, y con él hoy abrimos una serie de conferencias que van a ser 4 y que finalizaremos esa serie en junio, el último día de nuestra Universidad Popular de Verano de 2023, que ya os adelantaremos todo el tema de la programación que estamos acabando de perfilar. Hoy el tema que nos trae Xavier es el euroscepticismo y el auge de la extrema derecha en la Unión Europea. Pues todo tuyo y adelante. Muchas gracias. Y antes de nada también desde la European Union Society quiero agradecer en nombre de todo el conjunto de socios a la colaboración que nos ofreció la Universidad Popular Sant Joan Despí, y es un placer poder contar con vosotros, con vuestra presencia y también establecer esta colaboración, y esperemos que haya muchas más como esta. Bien, pues como ha introducido mi compañero, hoy os vengo a hablar de la oposición a la integración europea. En primer lugar, tengo que matizar una cosita. Yo puse como título y también auge de la extrema derecha en la Unión Europea. Ya veremos a lo largo de la presentación que este título no incluye la gran variedad de lo que puede suponer el fenómeno euroscéptico, porque no solo trataremos la extrema derecha, sino una amplia gama de actores ideológicos que pueden encasillarse dentro de este fenómeno político, ¿no? Lo que vamos a hacer es también un análisis de este fenómeno desde una doble perspectiva, una perspectiva política y ciudadana, y también hacerlo desde una perspectiva comparada, es decir, teniendo en cuenta varios países. Vale, pues antes de nada, como me prometí, que yo soy una persona que cuando empiezo a hablar pues hablo mucho, a también incentivar la colaboración del público, quiero lanzar esta pregunta al público. Os propongo que me lancéis alguna definición corta o algún conjunto, batería de adjetivos que os vengan a la cabeza cuando hablamos de euroscepticismo. Bueno, yo partiendo de la base de que para mí la construcción europea ha posibilitado 70 años de paz en Europa, que eso no lo ha vivido Europa en su historia, tengo que decir que para mí la Unión Europea no deja de ser más que un mercado, porque ni hay ningún tipo de armonización fiscal, ni laboral, ni de otros aspectos que para mí debería de ser lo importante, que es la Unión Europea de las personas, y no de las mercancías o de los negocios, que es lo que realmente tenemos. De acuerdo, pues tendríamos la perspectiva más de mercado. Adelante. No, yo para mí, si hemos tenido 70 años de paz, que no es cierto, porque hace 20 o 30 años, o 25, la Unión Europea se metió en Yugoslavia y la destrozó por completo. Y si había estos años de paz, para mí es porque existía el campo socialista, y por el miedo a que viniera el comunismo hacia el sur de Europa, pues todos los recursos desde los Estados Unidos vinieron aquí a Europa, y lo digo yo, a ver, que soy una persona poco leída y tal, pero lo digo desde mi experiencia y desde mi conocimiento. Desde que cayó el campo socialista, por culpa de los traidores de aquel campo socialista y la CIA que no ha parado tal, pues ya ha habido unas cuantas de guerra, ha habido unas cuantas de guerra. Lo que ocurre es que hoy cualquiera se mete, como la de Ucrania, la ha provocado los Estados Unidos, y aquí está Europa, que somos los que estamos pagando las consecuencias y ellos tienen los beneficios. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en que la Unión Europea es lo peor para mí que nos ha podido pasar. Porque, para mí, y posiblemente que me lo rebatan, porque es un mercado de mierda, que no saben nada más que utilizarlo los grandes a cambio de empobrecernos los demás. Estamos sometidos, no podemos tener libertad de hacer nada. Por lo menos podía haber sido
una Europa política donde todos los europeos formemos un Estado y elijamos un gobierno, el que queramos, pero con lo que tenemos es una mierda para mí. De acuerdo, pues tenemos una perspectiva más comercial, histórica y muy crítica. Adelante. Para mí, personalmente, yo soy un europeísta convencido, pero no de la Unión Europea que tenemos actualmente. O sea, yo entiendo que en el mundo que se nos avecina, en los próximos, vamos a decir una década, pero como se acelera tanto el tiempo, la Unión Europea no puede tener tantos cabezas de ratón. En esta crisis de Ucrania se está viendo perfectamente el bajísimo perfil que tiene la locomotora europea. O sea, Alemania se ha descolgado completamente de hacer cualquier contraposición a lo que está dictando los Estados Unidos. Eso no quita que, como ha dicho José Luis y como ha dicho bien Paco, hay muchas deficiencias, han habido avances, pero lo que hay que hacer es una Europa social y donde el ciudadano realmente tenga un peso importante. O sea, que la Comisión Europea, con los burócratas y todas las grandes firmas que hay allí, tomen las decisiones y hagan normativas y hagan todo por el interés de las grandes empresas, ¿no? Entonces, ahora ser una Unión Europea más social. ¿Para ser contrapartida de qué? Del neoliberalismo de los Estados Unidos y las acciones que tiene China y ahora con Rusia, ¿no? Tenemos ahí esos 4 grandes bloques con la India. Y a la hora de ir a negociar o de hablar, que vaya el Pedro Sánchez a China hoy representando a menos de 50 millones de españoles, pues yo qué quieres que te diga, el Xi Jinping pues seguramente que se está partiendo, vamos, la caja por dentro porque dice, pero vamos a ver, ¿qué representas tú? ¿Qué peso tienes? Entonces, ahí con la economía y el mundo que se nos avecina, la Unión Europea tiene que ser otra cosa. No, yo solamente querría hacer una puntualización. Yo creo que además la Unión Europea ha hecho un error estratégico que nos está costando, por ejemplo, la guerra que tenemos actualmente. La Unión Europea tenía que crecer hacia Rusia. Igual que han entrado por ejemplo, la Rumanía de Ceausescu y han entrado otras dictaduras que venían del antiguo régimen comunista que eran, bueno, pues que tenían sus deficiencias. Rusia no se le ha dado la oportunidad de entrar, porque Estados Unidos jamás lo ha querido. Ha querido mantener la OTAN, ha querido mantener la diferencia entre Europa y Rusia y que no fuéramos una unidad política y económica. Y si hubiéramos sido una unidad política y económica, posiblemente hoy seríamos la primera potencia mundial, porque tendríamos el potencial humano que tiene Europa, que es brutal, y tendríamos las materias primas que tiene Rusia, que es brutal. Y en cambio, eso Estados Unidos no lo ha aceptado ni lo ha consentido. Estoy de acuerdo. Perfecto, pues... ¿Sí? Sí, no, que estoy de acuerdo. De acuerdo. No, muy interesante vuestras aportaciones. Podemos ver cómo las 3 opiniones son un claro ejemplo, una clara expresión de lo que conocemos, ¿no?, como euroescepticismo. No necesariamente una crítica directa a la Unión Europea, en su caso quizás sí, pero hay casos en que no, en que se cree en el proyecto europeo, pero hay pues ciertas dudas, cierta aprehensión hacia cómo está diseñado, las políticas que propugna dicha Unión, ¿no? Yo había propuesto esta serie de adjetivos, a ver si encaja un poco con lo que hemos ido diciendo. Podríamos catalogarlo como crítica, desconfianza, escepticismo, lógicamente, una cierta sospecha, una cierta duda que puede tener el ciudadano acerca del proyecto de integración, una cierta incluso oposición directa al proyecto europeo, un descontento quizá, un descontento con el sistema, un descontento a nivel incluso nacional que se traslada a nivel transnacional, una desilusión hacia el proyecto, quizá en un inicio estaban pues ilusionados y al final pues no se han cumplido sus expectativas, una cierta desafección con la clase política, quizá también puede ser una expresión de este fenómeno, una clara expresión de la identidad nacional o de la identidad de un país que se opone a trasladar cuotas de soberanía nacional a un ente supranacional como es la Unión Europea. Bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Conservadurismo, aunque esto ya lo matizaremos más adelante, antieuropeísmo, esto ya sería algo más radical, incluso populismo y nacionalismo. Hay ciertas facciones políticas de carácter populista que mayoritariamente pues, dominan a día de hoy el discurso euroescéptico
a nivel de la Unión Europea. Pero esto también lo veremos un poco más adelante porque veremos que hay una multiplicidad de actores que no necesariamente tienen que ser ni ultranacionalistas ni populistas. Vale, pues a partir de aquí, siguiendo este hilo, quería hacer una breve presentación de lo que es la noción de euroescepticismo, el concepto terminológico como tal. Y en los últimos años lo cierto es que ha habido una progresiva acumulación de la investigación académica en base a este término. Sin embargo, a pesar de esta progresiva acumulación, que lo que ha hecho ha sido intentar perfilar y perfeccionar el concepto de euroescepticismo y también operacionalizarlo dentro del campo de la ciencia política, seguimos ante un término que es muy genérico, que engloba una multiplicidad de actitudes y que no siempre es útil para captar los distintos matices de diferentes tipos de oposición a la Unión Europea o a su proyecto de integración, ¿no? A grandes rasgos, por lo tanto, podríamos decirlo como definición más amplia, que incluya todo, como un fenómeno equivalente a distintas formas de crítica, oposición, incredulidad o desconfianza hacia las instituciones europeas, ¿no? Es cierto que el origen del término es un origen periodístico, actualmente ya es un término dentro de la ciencia política que se utiliza como un término pues, conceptual, con un amplio uso en la investigación académica, y también debemos decir que su origen se remontaba únicamente en el Reino Unido. Se empezó a utilizar por la prensa británica, haciendo referencia a la oposición de la primera ministra Margaret Thatcher allá el año 1970 acerca de la Comunidad Europea, ¿no? Pero ahora esto ha avanzado y hemos pasado de un término que representaba una excepcionalidad británica y que su uso se limitaba únicamente a finalidades periodísticas, a un término que ha encajado a una realidad estructural, ¿no? De la Unión Europea y que se ha aposentado y que además también se ha aposentado firmemente dentro de la investigación académica, sobre todo en campos como la ciencia política. De acuerdo. Por lo tanto, aquí he dejado una cita de Hooke y Marx, que son dos autores que analizaron profundamente este fenómeno, y decía: expresa dudas o aprehensión respecto a la integración europea, manifestándose en una amplia gama de posiciones críticas que incluyen, entre otras, la oposición frontal y abierta a la Unión Europea. Esto es lo que hacía referencia al principio. Entre otras es muy importante, porque siempre que hablamos de euroescépticos, tendemos a relativizarlo y a pensar que únicamente es gente que está en contra de la Unión Europea, incluso de su existencia, y que propone incluso desmantelarla y salir de la Unión Europea, como el Brexit, ¿no? Y esto no es cierto. Ya veremos más adelante que hay ciertos autores que proponen una clasificación académica que sobrepasa esta reducción simplista y muy simple, ¿no? Digásemos, y que por lo tanto va mucho más allá de una posición frontal y abierta al club comunitario. Y es este al menos uno de los objetivos que tengo con esta presentación, para que quede claro, ¿no? Es decir, es una de las mayores dificultades operativas para los investigadores el hecho de distinguir entre aquellas opiniones que son críticas con el proyecto de integración, pero simplemente muestran dudas o muestran una cierta crítica, de aquellas que pretenden deslegitimar por completo el proyecto europeo porque no lo consideran legítimo. Y cuando una cosa pues, no tiene legitimidad, directamente pues, se propone su desaparición, ¿no? Por lo tanto, es muy importante saber distinguir estas dos categorías y tener claro que ambas tienen cabida dentro del fenómeno euroescéptico. Por lo tanto, no solo tendremos que prestar atención a la intensidad o gradaciones que utilicen, por ejemplo, los partidos políticos en términos euroescépticos, sino también prestar atención al argumentario que utilicen estos partidos políticos, al frame que introducen para catalogar la Unión Europea, ¿no? En este sentido, he dejado una cita de Hooke y Marx, también otra vez, que dice: el término tiene más congruencia si se aplica a quienes tienen una visión estricta de la cooperación intergubernamental europea y un rechazo de la delegación supranacional de responsabilidades del Estado soberano. Es decir, es cierto que tiene más congruencia si
lo aplicamos a aquellos países o a aquellas fuerzas políticas que tienen reticencias a trasladar cuotas de soberanía a este ente supranacional, pero esto quizás se podría aplicar hace unos años, cuando el término no estaba tan desarrollado ni tan estudiado, pero a día de hoy tenemos la posibilidad de incluir en este término, en esta definición, otra categoría, otra tipología de oposición que también tiene cabida y que no necesariamente tiene que estar relacionada con el traslado de soberanía nacional. Hay muchos otros puntos clave, por eso decía que no solo hace referencia a la intensidad o a la gradación, sino también a los argumentos utilizados para oponerse a la integración europea, ¿no? Por lo tanto, en este sentido es muy importante distinguir entre una oposición constructiva versus una oposición destructiva. Oposición constructiva ampliamente abarcada por partidos de izquierda radical en la Unión Europea y oposición destructiva abarcada ampliamente por partidos de extrema derecha dentro de la Unión Europea. Ambos tienen cabida dentro del término. Aquí tenemos otra cita de Rodríguez Aguilera, un autor también que estudió a fondo el concepto, y dice: calificar de euroscéptico cualquier tipo de crítica a las políticas o instituciones de la Unión es contribuir a la pérdida del valor conceptual del término, imprescindible para el análisis académico. Esto es muy importante porque, claro, ha costado mucho lograr este valor conceptual y ahora que lo tenemos que tener mucho cuidado y esto sin perjuicio de lo que acabo de decir. Tenemos que intentar incluir en el término el máximo de especificidades en cuanto a los tipos de oposición que existen hacia la Unión Europea, pero sin que esto suponga una pérdida del valor conceptual. No sé si me explico. Es decir, si metemos de todo, al final no sabremos. Tenemos que seguir siendo exigentes, aunque el término cada vez sea más estudiado y por lo tanto pueda incluir más categorías de oposición. O sea, creo que con ejemplos que tengo más adelante quedará más claro. Si tenéis alguna duda al respecto. Yo quisiera intervenir un momento. Acabas de decir izquierda radical. Y yo soy un fiel defensor de que ese concepto no existe. Vale. O sea, no existe porque se califica de izquierda radical todo aquello que va en contra del mercado, que es lo que domina la Unión Europea en ese sentido, domina los Estados Unidos, domina China. Entonces, claro, ese calificativo inventado, porque no existe, si tú que estás estudiando política, si lo ves en la historia de la política, no existe, es de reciente acuñación, sobre todo de la crisis de 2008 para acá, sí, cuando hace el gran crack el sistema capitalista y lo soportamos todos a base de sufrimiento y de dolores, todo en la comunidad mundial, porque al final fue todo el mundo el que soportó a los bancos dando dinero y tal. Y cuando salen en reacción gente pidiendo o exigiendo pues derechos como la salud, la educación, la sanidad, el cuidado de los mayores y todo eso, se te acusa de izquierda radical. Claro, entonces tú sales a manifestarte un día a la calle y eres izquierda radical. Entonces ya te están criminalizando cuando el criminal es la otra parte, precisamente, ¿no? Sí. En una democracia no debería de existir lo que está pasando en Francia. El pueblo debería de ser escuchado por sus representantes y sus exigencias articuladas. Eso es una democracia real y directa, y no lo que está haciendo Macron, o lo que están haciendo en Inglaterra con el Brexit, o todo esto. Entonces, sí, vivimos en una Europa que está en contra de sus ciudadanos, que nos etiquetamos como democracias cuando no lo somos, y aquello que atenta contra el mercado y el capitalismo es tachado de radical y de criminal. Entonces yo quiero dejar esa puntualización, ¿no? Para que vosotros como politólogos y tal, pues lo tengáis en mente y lo estudiéis y digáis, pues sí, tenía razón, voy a intentar evitar este término, lo puedes calificar de otra manera o seguir con las ideas que Hobbes y Marx pues, propongan, ¿no? Sí. Y cada uno con lo suyo, ¿no? Pero que tengáis esa referencia. No, pero yo quería añadir dos palabras, si me permiten. Sí. Es que eso de izquierda radical, es que parece como que te están diciendo
Vas a romper algo vas a romper. Eso es un terrorista, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso porque es que está haciendo mucho daño en la juventud y todo eso. La moderado, tal, los no corruptos, pero ¿qué pasa? O sea que ahora los partidos de derecha o los partidos como el PSOE, que se llaman socialistas, esa gente no socializan nada, no han hecho más que privatizar. Igual que la Unión Europea, lo único que ha hecho aquí en España ha sido desmantelar todo lo poco que teníamos de industria y de progreso, y nos han dejado nada más que para hacer la vuelta de Europa y el turismo de mierda que tenemos, que no tenemos ni agua para los turistas, ¿me entiendes? Y ya está. Y encima son los trabajadores que atienden al turismo son los más mal pagados. Hombre, si es que la Unión Europea no es una unión política, es una unión de 4 espabilados, de 4 países como Alemania, Inglaterra, etcétera, etcétera, y a pesar de todo eso, hasta ya se ha ido, ya tenemos bastante con la explotación que le hemos hecho. A mí me ha chocado muchísimo que en las manifestaciones de Francia salga una policía antidisturbios. O sea, en un país democrático, es que una policía antidisturbios no debería de existir. Porque el pueblo no debería de salir a manifestarse para que se le escuche. O sea, los representantes no deberían de pensar, me metes en la papeleta de una urna cada 4 años y yo hago lo que me da la gana. No, perdona. Esto no funciona así. ¿Vale? Y esos policías que salen son los que se les va a incrementar también la liberación de los 62 y 64, lo cual es algo que realmente no tiene sentido. Y luego, además escuchan los sindicatos de aquí que le dan apoyo, cuando aquí se ha pasado de 65 a 67 y no convocaron ninguna manifestación en la calle. Y dicen, hombre, hay que ser hipócritas y hay que ser malas personas. Y lo afirman. Sí. Bueno, era simplemente la No, sí. Somos izquierda radical, ¿te has dado cuenta? Sí. No, me parece muy interesante lo que me habéis dicho porque quizás sea malinterpretado y no me gustaría en ningún caso, para mí al menos dentro del campo de la ciencia política como universitario o incluso dentro de una conversación, para mí izquierda radical, quizá voy a equivocar, pero para mí no tiene ninguna connotación negativa. Es simplemente para distinguir, porque claro, si llamo izquierda y ya está. Para ti no, pero para el 99% de la población que no estudia política, como tú, izquierda radical es terrorista, como ha dicho el Paco aquí. Pues esto no debería ser así. Pues no, ese mensaje yo me lo he encontrado en la calle. O sea, ¿Por qué no hablan de una izquierda que maximice la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades? Exacto. Que lo digan así, claro. Pero no es una izquierda radical. Vamos a utilizar un término que realmente sea el verdadero. Claro. No, simplemente, claro, dentro del eje lo que solemos hacer es intentar distinguir, claro, si decimos izquierda puede ser pues más moderada, más centrista, más extremista, también tiene una connotación, ¿no? Extrema izquierda también, o radical. Yo lo entiendo, pero en un momento en que las desigualdades van creciendo, el que se aleje de ese eje central que tú me comentas, de izquierda moderada, tal igual, es tachado de. Entonces, no, claro, si tú entras dentro del centro, entras dentro del juego. Y el juego es perverso, porque crea desigualdad. O sea, el capitalismo es crear desigualdad. O sea, si alguien tiene riqueza es porque alguien la deja de tener. Y si las acumulas, peor. Entonces, bueno, yo hago que hagáis la reflexión, ¿no? Y que en vez de poner, pues de eso, pues puede poner izquierda, pues como dice José Luis, ¿no? La izquierda de la riqueza o de la igualdad de oportunidades. O la izquierda real. O la izquierda real. La izquierda real, porque la otra no es izquierda. Os digo para que vosotros que tenéis estos debates y que además hacéis trabajos académicos, pues que no cojáis la etiqueta esa. Oye, ponedlo, y si tenéis que defender, si tenemos que ayudaros a defender la tesis, pues vamos y nos ayudamos a defender la derecha real, la izquierda real. Ya está. O sea, cuando hay la presentación. Yo siempre lo digo, yo me considero dentro de los parámetros de esa izquierda de la cual hablas radical. Pero yo no lo digo porque yo no me autodenomino izquierda radical, yo me denomino una persona que quiere maximizar la igualdad de oportunidades, la distribución de la riqueza en un mundo sostenible y con unos representantes que tengan empatía. O sea, que se sepan poner en lugar de otros, sobre todo de los que son más desfavorecidos. ¿Eso es izquierda radical, como lo llaman? Pues viva la izquierda radical. Claro, sí, es que
Es simplemente una terminología para Sí, no sí, confundirse pero- con una izquierda o Pero o pasa una lo mismo con el autoproclamada. catolicismo, que Ya, se ya. usa para y al común de los mortales no le llega lo que tú, Claro, claro. lo que tú dices. Es lo que hemos hablado antes. Cuidado con las palabras. Sí. Porque las palabras Tienen carga ideológica. carga ideológica y generan Sí, sí. Opinión. Exacto. Total. Por tanto, cuando se habla, se tiene que hablar lo que pasó el otro día, ¿no? Que yo lo quería generalizar y aquel señor me puso en mi sitio. Pues en este caso pasa exactamente lo mismo. Cuando hablan de izquierda radical, no, cuidado, ¿qué es la izquierda radical? Porque la izquierda radical puede interpretarse como señores que salen a la calle a romper y a quemar todo, Ya. que luego lo pagamos todos. Claro, Es un claro. contrasentido. Sí, sí, sí. Y queda real, queda macho. Va, queda real. Continúa, por favor, continúa. No va bien porque así aclaramos términos, porque Sí, no sí, quedaría- no, sí, sí, sí. oye. Perfecto, pues sí, esto ya habíamos acabado. Vale, os pregunto, a partir de aquí, ¿me podríais decir ejemplos de actores euroescépticos? Actores incluye amplia categoría, podéis hablar de personas en concreto, partidos políticos, lo que sea. Pues toda la prensa amarillista británica. Estos han sido lo que llevan 30 años ahí, pim pam, pim pam, pim pam. Muy interesante. Luego salió el tema este del... ¿Cómo se llama? El que hizo el referéndum del Brexit. Este que se le salió bien el de Escocia y luego Sí, quiso sí. ponerse otra medallita y le salió mal. O sea, y Claro. ahora estamos viendo de aquellos polvos estos lodos. Claro. Al final el Brexit será un éxito, pero los cadáveres que van a quedar por medio los va a poner el pueblo trabajador de Inglaterra y la historia se olvidará de ellos. Se olvidará como pasa siempre. Como pasa siempre. Y al final pues será un éxito, ¿no? Pero claro, la inflación de ahora, los paros, los problemas de abastecimiento y toda la gente eso se olvidará. Bueno, actores euroescépticos, evidentemente, son todas aquellas formaciones políticas que venden como objetivo último y principal el seguir una bandera. Claro. Porque claro, cualquier partido que es nacionalista no va a querer comulgar con una pérdida de soberanía. Entonces, claro, esta gente no entiende esto. Cualquier partido que sea nacionalista, aunque haya partidos nacionalistas que digan lo contrario, en el fondo, si tú eres nacional, el nacionalismo no deja de ser Una cosa excluyente. Una cosa excluyente, porque en la medida en que tú exaltas lo tuyo es respecto a otro, con lo cual yo soy antinacionalista. Yo si por mí fuera, mañana todas las fronteras fuera, ni una, no quedaba ni una. Esta gente no lo compra esto. La gente es básicamente la derecha que todos conocemos, ¿no? Que hacen de la bandera, bueno, las políticas que defienden, las defienden abanderando una bandera. Sí, Pero sí. es que detrás lo que hay son políticas represivas, sobre todo contra su pueblo. Claro. Sí, sí. No sé si quieren añadir algún ejemplo o... No, es que no te he entendido bien, no entiendo bien. Por ejemplo, De actores euroescépticos, no sé, a ver, yo soy antiséptico de la Unión Europea, por más o menos por lo que he dicho, porque creo que nos han relegado la Unión Europea económica, no nos olvidemos, la Unión económica, no la Unión política, nos han relegado a eso, al turismo y a la vuelta de Europa, ¿sabes? Sí. Y entonces nos han empobrecido, aunque momentáneamente han estado pues dándonos que si tal, que si cual y esto. Porque le compraron los productos a Alemania. Claro. Te daban dinero, todas las ayudas europeas han sido para comprar el resto de Y productores entonces europeos. pues yo la verdad que desearía que Europa fuera una nación, todo el continente europeo, pero tampoco sin excluir a Rusia, ¿por qué? Como había dicho él antes. Toda Europa. Y además, es que yo voy más lejos, lo ha dicho ella también. Yo no querría fronteras, querría solo un Estado mundial y ya está. Que hay que delegar, pues, no sé, pues representantes para, hombre, porque 15 o 30 ministros no iba a gobernar el mundo entero. Pues bueno, habrá que tener delegados o gobernadores, o lo que sea. Ahora lo hacen 30 o 40 multinacionales. Eso es. Tampoco te creas tú que vamos muy allá. No, y cada vez menos. Y cada vez menos. Porque cada vez menos, sí. Vale, pues lo preguntaba porque como bien ha salido con el ejemplo del compañero, no solo se puede limitar
los actores euroescépticos en partidos políticos, que es lo que más conocemos, también en gobiernos nacionales, como por ejemplo el gobierno de Hungría, que desde el Ejecutivo Nacional pues propugna un discurso muy euroescéptico, no necesariamente a escala europea, y además se opone y además recibe sanciones de la Unión Europea. Por lo tanto, partidos políticos, gobiernos nacionales, movimientos sociales e incluso la sociedad civil. Podríamos poner el ejemplo, por ejemplo, de las hornillas, los chalecos amarillos de Francia, en este caso, que no siempre salen por propuestas relacionadas con la Unión Europea, pero sí que es verdad que ante algún acercamiento de Macron en temas pues controvertidos, pues los chalecos amarillos también han protestado, y también ciudadanos individuales, que también será una doble vertiente que podremos ver en este análisis. Vale, pues por lo tanto, la naturaleza de este fenómeno, teniendo en cuenta, como hemos visto hasta ahora, que es un concepto altamente elusivo y abarcador, podemos definir el fenómeno en base a una triple dimensión. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta su carácter dinámico, es decir, el fenómeno euroscéptico ha ido avanzando de la misma forma o paralelamente a cómo ha ido avanzando también el proyecto de integración europeo. También un carácter interactivo con distintos actores, como hemos visto, no solo se circunscribe en partidos políticos, en ciudadanía, sino en medios de comunicación, en sociedad civil, en grupos de presión, etc. Y también tenemos que tener en cuenta una dimensión que juega más con la compatibilidad con distintas ideologías, es decir, lo que hemos dicho, ¿no? Abarca la amplitud del espectro político, desde posiciones más de izquierda real hasta opciones más de extrema derecha, ¿no? Podríamos ver, así que lo iremos viendo, pero un debate que se ha instaurado y que es bastante interesante en la literatura académica es si se puede considerar el euroescepticismo como un nuevo clivaje transnacional. En este sentido, lo que se propone es que se pueda dividir al electorado en cuanto, por ejemplo, si den apoyo o no a la soberanía nacional versus la supranacionalidad, en base a si defienden más los intereses económicos estatales o aquellos comunitarios, en base a si defienden más los intereses de una población autóctona o las de una población inmigrante, en base a si la confianza de este electorado está más depositada en instituciones europeas o en instituciones nacionales y, por lo tanto, en una desconfianza hasta las instituciones comunitarias, y también en base a si el electorado muestra un apoyo o una aprobación a la agenda política que defiende la Unión o si muestra una oposición a su agenda política. Esto es un debate un poco controvertido, incluso yo creo que es interesante, no sé qué pensáis acerca de ello. Mira, yo a los euroescépticos españoles le diría una cosa. Si no llegase por el Tribunal de Justicia Europeo, los bancos en este país hubiesen estado cobrando las cláusulas suelo, haciéndote pagar los gastos de la hipoteca a enmiendas, porque el sistema judicial español es una muletilla del sistema bancario. A partir de aquí, lo que hay que hacer es trabajar para que la Unión Europea actúe. Y no quejarte y te vendan bandera, te vendan intereses económicos estatales, que ya miras también en un mundo donde hay grandes polos, y que te enfrenten la población de aquí contra la población que viene a buscarse la vida. Claro. Es que a ver si me entiendes. Y yo también diría que para creer un poco más en la Unión Europea o en la Unión Política, que deberíamos ir avanzando mucho más, es que si somos una unión de europeos, pues no tiene sentido que aquí nos jubilemos a los 67, en el otro los 62, el otro los 64, que aquí haya una inflación tal y allí haya otra inflación menos. Porque es un mercado. Porque es un mercado de pobreza y de miseria, nada más que de explotación de los más débiles, a los más débiles. Y nosotros somos los más débiles de la Unión Europea. Y cuidado con los tratados de libre comercio y cosas por el estilo, porque la Unión Europea estuvo a punto de caer en esa trampa. Si llegamos a firmar el tratado de libre comercio con Estados Unidos, se hubieran impuesto las legislaciones. A ver, cada uno hubiera cogido la legislación que más le hubiera convenido. Me explico. Si tú quieres contratar a una persona en España, te podrías coger la legislación de cualquier país de Europa. Como no hay una organización laboral, tú podrías coger una persona en España y contratarla con una legislación, pongamos, de Rumanía. Cuidadito con tratados de libre comercio, cuidadito con negociación escondidas.
que cuando ibas a consultar documentos te registraban como si fueras un criminal. Sí. Y aún suerte que la población alemana se rebeló cuando fue a firmar Obama, porque era Su bandera. Su bandera, la bandera estrella de todo el mandato de los 8 años de Obama, su bandera final era esa, el Tratado de Libre Comercio. Sí. Y cuando llegó a Alemania hubo unas manifestaciones y la Merkel se echó para atrás. Pero aquí no nos enteramos de nada. De nada. Este señor y yo fuimos a conferencias y nos poníamos las manos en la cabeza. Digo, madre mía, ¿dónde nos quieren colar? Sí. Con unos tribunales supranacionales en los cuales había un gabinete de abogados americano y entonces ahí iban las multinacionales, por ejemplo la Volkswagen, que le han metido los puros que le han metido por el tema de las emisiones falsas que hacían y tal. Bueno, pues había los tribunales de un gabinete de abogados americano y en esos tribunales donde iba el Estado, la empresa y ese gabinete de abogados, ahí se cocinaba. O sea, se saltaban la justicia. Se saltaban la justicia. ¿Sabes lo que supone eso, no? Sí. Que ellos se lo manejaban. Claro. Y las multinacionales todas encantadas de que llegara eso. Y una cosa más, es que aquí han conseguido que el pueblo español, la juventud, ni nadie vean las noticias, pero aunque las vieran, todos los periodistas, o la inmensa mayoría de los periodistas, están al servicio de las multinacionales. Entonces, estamos más perdidos que Carracuja, es verdad. Y además, bueno, yo por eso mismo decía, he querido presentar esta teoría, pero ya he advertido que era un poco controvertida, además yo le veo muchas limitaciones. Es decir, a mí quizá el punto que me convence más es el primero de clasificar entre si defiendes la soberanía nacional o no, pero el resto lo veo un poco, porque claro, estas clasificaciones, por ejemplo, población autóctona versus inmigrantes, todo depende de cómo pienses tú que la Unión Europea ha reaccionado ante la crisis migratoria, por ejemplo, ¿no? Habrá gente que piensa, pues ha sido un fracaso y por lo tanto es mucho mejor Mira, que fue un fracaso la de Siria Claro. y ha sido todo un ejemplo la de Ucrania. Claro. Entonces, menuda hipocresía. Total. Menuda hipocresía Por de el color del Europea. pelo y todas estas cosas, ¿no? Y los ojos, ¿no? Sí, sí, Además por que- eso. Además que es que todo esto es una cosa que tendría que estar superada. Sí. O sea, nadie comete ningún delito por el hecho de querer mejorar su vida. Claro. Eso no es un delito. Y contra eso no se pueden poner vallas, ni se pueden poner patrulleras de estas del mar, ni se puede hacer todas las barbaridades que está haciendo Europa con toda la gente que viene aquí a mejorar su vida. Eso es intolerable. Y como sociedad Europa no lo debería de permitir. Es una guerra contra la pobreza. Contra los pobres. Que no vengan Una guerra europea contra la pobreza. Sí. No, porque no venga la pobreza porque hace feo. Sí, porque aquí saben de sobra y dejan entrar a todas las mujeres que traen 3 días de hotel y no tienen dinero ni para volver y lo dejan entrar porque saben que vienen a limpiar culo, ¿sabes? Y hay un montón de mujeres, más de medio millón, lo han dicho esta mañana, más de medio millón de mujeres extranjeras que vienen a limpiar culo a las casas y ni esas familias pueden costear un salario, ni no pueden costear el salario, pero ellos lo saben y no están asegurados. Le dicen 3 años, después 6 o 8 meses más para eso, y después que busque a alguien que las quiera asegurar. Son unos criminales estos gobiernos que se llaman de izquierda y de derecha moderada y la madre que los parió. Son unos traidores sin vergüenza. Mira, te voy a poner un ejemplo. Este señor y yo posiblemente colaboraremos con gente que viene aquí a este país y que quieren regularizar su situación y les hacen exámenes. Atención, pregunta número 1. ¿Los ciudadanos de la Unión Europea y de algunos países con acuerdo de reciprocidad, residentes en España, pueden votar en las elecciones? Este señor, yo, supongo que lo sabemos, solo pueden votar en las elecciones locales. ¿Esto tú crees que es una pregunta para una persona que viene de fuera, si no lo sabemos de aquí? Ya. Es que el 90% de la población de España desconoce absolutamente esto. Y peores preguntas, Peores preguntas. Bueno, te he puesto la ¿Cómo se primera. llama? O sea, no he ido más allá, te he puesto la primera. Sí, increíble. Esto es de risa. De uno de los cientos de test que habrá para hacer combinaciones. Esto es de risa. Y esta gente van y lo suspenden. Claro. Y no le dan la nacionalidad. Porque no saben que son... Es que no tienen pie ni cabeza. Y yo lo sé. No tiene pie ni cabeza. No tiene pie ni cabeza. No. Bueno. En relación a esto que habéis estado comentando,
tenemos que tener especial atención a lo que se llama el euroescepticismo estratégico partidista, es decir, es aquel euroescepticismo que solo se circunscribe en ciertas áreas. Es decir, por ejemplo, yo creo que el claro ejemplo es Polonia, ¿no? Polonia tenemos al PiS, que es el partido por excelencia euroescéptico, y es un partido que propugna muchos mensajes que a veces cuando se presentan a las elecciones europeas parece que sean de un euroescepticismo de lo más extremo que hay, incluso llegando a proponer a veces parece que quieran abandonar la Unión, pero si te paras a mirar todo el programa y todas las propuestas, ves que en realidad no es que no quieran, es que no les interesa abandonar la Unión, porque reciben muchísimos fondos. Sí. Así que instrumentalizan ciertos temas como es la inmigración, como son las cosas más sensibles dentro de la sociedad para lanzar mensajes en contra de la Unión, alcanzar sus votos, pero en realidad no tienen absolutamente nada en contra de la Unión. Bueno, esa es la política que tenemos con Trump, con Bolsonaro, la de mandar noticias falsas, de la base de tweets, de mensajes a WhatsApp, a Telegram. Esto sí que es la derecha radical. No, es que la derecha ha hecho del mensaje de que la pobreza es el problema y el peligro, cuando en realidad es la riqueza que no se redistribuye, el peligro y el problema. Pero eso no sale en los medios, eso no existe. El problema es el pobrecito que viene, ese es el problema. No, perdona, el problema es el que está encorbatado y nos está hundiendo. Sí, totalmente. Porque son gente que no distribuye riqueza y que se quedan absolutamente con todo y además van a maximizarla. Con lo cual no tienen ningún reparo en llevarse por delante lo que sea, como han hecho históricamente expoliando el mundo entero. Y hemos sido los europeos, con Estados Unidos y uno más. Hemos expoliado el mundo. Y ahora ponemos trabas a tener la gente. Cuando tampoco les hemos dejado vivir en sus países de origen. Porque los hemos estado expoliando, los hemos estado machacando, o les hemos estado metiendo en dictaduras, o les hemos estado reventando cualquier tipo de cambio que fuera para el beneficio de aquella población autóctona. Sí, totalmente. En ese sentido hay una cita aquí que he incluido que cataloga el euroescepticismo como estratégico, como una herramienta política utilizada para movilizar a los votantes apelando a la identidad y los sentimientos nacionales, en este caso, ¿no? Se instrumentaliza una serie de cosas. Manipulando, ¿no? Hablan de sentimientos y tal, es uno de los puntos que dice Noah Chomsky de manipulación. Claro. Cuando te tocan la patata, te están manipulando. O sea, eso tendría que tener la gente grabado aquí. Claro, y estableciendo en muchos casos vínculos, hay clivajes, quiero decir, que no deberían ni de existir. Porque contraponer intereses de un inmigrante contra una población autóctona o contraponer intereses de una institución europea contra una institución nacional o intereses comunitarios estatales, yo realmente no le encuentro mucho sentido. Pero bueno, son estrategias utilizadas por este tipo de partidos. Hacemos un breve repaso, son 3 diapositivas solo de la evolución histórica del euroescepticismo. No sé si sabéis un poco cómo evoluciona y demás. Hay 3 fases importantes, 2 sobre todo muy claras. La tercera es una propuesta que se ha incluido, que es la que nos atañía a nuestros años. La primera es lo que se catalogó como consenso permisivo, es donde hubo un sentimiento mayoritario favorable de todas las naciones que se sumaron al club comunitario. Y había este sentimiento de necesidad, ¿no? de incluirse en este proyecto de integración. El euroescepticismo en este caso era claramente marginal, que no quiere decir que no existente, siempre ha habido los grupos marginales pero bueno, era muy residual, ¿no? En este sentido, una de las citas que mejor ejemplifica esta fase es la de Mer, que dice: hubo consenso porque existía una creencia compartida entre las principales corrientes políticas existentes de la necesidad de promover la integración europea, y fue permisivo debido a los altos niveles de confianza depositados en las instituciones y élites europeas, hecho que promovió la adhesión mayoritaria de los ciudadanos a sus compromisos. Bueno, veníamos de 2 guerras donde nos habíamos estado matando de manera masiva y de manera descontrolada, y encima con unos medios de matar cada vez más sofisticados. Yo creo que los políticos se dieron cuenta que o había algún mínimo grado de integración, o ¿qué íbamos a ir? ¿A por otra tercera? No, las armas nucleares han sido las que han frenado la guerra. Porque mira cómo no han frenado la guerra en el resto del mundo, que los Estados Unidos, la guerra en el Vietnam, la guerra en Asia, en América, en América Latina mismo,
en África, pues no, pero si los Estados Unidos hasta en la última guerra, que es esta, la han provocado a ellos, pero han dicho, llevadlo vosotros, que nosotros no queremos mandar soldados, llevadlo vosotros. Ha habido muchas guerras desde la Segunda Guerra Mundial. Si no ha habido más guerras mundiales, es porque están las armas nucleares. No te olvides. Bajo mi punto de vista es así. Y con eso ya veremos a ver qué pasa ahora con esta que tenemos. Y aquí había que frenar, como decía Paco, el campo socialista. Sí. La expansión del campo socialista había que frenarlo también. La expansión. Sí, creando un estado del bienestar que si no, no se Claro. aguantaba. No se aguantaba. Por eso lo están quitando ahora. Porque ya no existe el lado comunista. Claro. Son factores conceptuales que explican, ¿no? Este amplio... Ese apoyo mayoritario. Exacto. También lo hicieron mal, ¿eh? Sí, no, Lo en hicieron todos mal. lados cuecen habas, como se dice. Hombre, porque el Boris Yeltsin no me vea, el borracho sinvergüenza asqueroso de eso y tanto, como en Rumanía, como en Polonia y tal. Que yo soy de izquierda real, pero tengo que darme cuenta que hemos cometido muchos errores. ¿Eh? Y ahora lo estamos pagando y quién sabe hasta cuándo estaremos así. Sí, pues a continuación de esta fase vino la del disenso restrictivo, pasamos del consenso permisivo al disenso restrictivo. En este caso la integración europea se volvió cada vez más controvertida, no solo en la opinión pública, sino también a nivel político, a nivel electoral, y fue paralelamente esta evolución. Es la fase donde aparecen los primeros síntomas de distanciamiento y desconfianza entre las élites pro-integracionistas. Esto podríamos hablar, sobre todo se empezó a notar mucho en el año 1990 y tenemos que tener especial atención al debate que se originó con el Tratado de la Unión Europea. Era el primer tratado que era más, ¿cómo decirlo?, más invasivo de la soberanía nacional de los Estados miembros. ¿Eso te refieres a Maastricht o a la Constitución Europea? Maastricht, creo. Maastricht, sí, ¿no? Maastricht, sí, del 92, sí. Vale. Sí. Este era el tratado que propuso más un avance mucho más significativo, materializarlo ya realmente en cuanto a la integración. Esto suponía que los estados perdían ya bastantes cuotas de soberanía y, a diferencia de la anterior fase, que fue simplemente una unión muy de mínimos, ¿no?, muy económica, de algún pacto comercial, aquí ya entra la fase más política y con esto ya surgen los primeros problemas en cuanto a los estados. Y no solo en los estados, sino también en la opinión pública se refleja en las encuestas de opinión. En este sentido, esta frase lo ejemplifica mucho de Hooke cuando dice: atrás quedaron los días en que las élites gobernantes, relativamente aisladas, negociaban grandes tratados a la sombra de un público desinteresado y generalmente indulgente. En este caso, pues la opinión pública empieza a tomar partido y los partidos políticos y los estados en sí mismos empiezan a rebotar un poquito en contra de todo lo que... Se empieza a ver la corrupción de las democracias burguesas Sí. que hay en todo el mundo. O sea, Hay que decir una cosa. y el alejamiento de los representantes políticos de sus representados. Claro. Bueno, vamos a hablar claramente. O sea, el Banco Central Europeo, ¿qué poder tengo yo de incidir en el Banco Central Europeo? Ninguno. Ni de En la decirlo. Comisión Europea, ¿qué poder tengo yo de incidir? Ninguno. Ya. El Parlamento Europeo, bueno, sí, vale, más o menos lo elegimos, Sí, pero la pero es que no Comisión tiene ningún tipo de Europea- poder. La Comisión Europea tampoco nosotros decidimos ni pinchamos nada. Que es la que parte el Esa es, entonces, ¿eso qué significa? Que los que toman decisiones no son elegidos por aquellos a los que representan, con lo cual empieza a haber un distanciamiento. Claro. Sí, 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 sí. Porque no los siento como propios, Claro. los siento como una gente que decide y a mí no me consulta. Claro. Democracia. Eso me ayuda. Sí, 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 sí. No sé, yo creo que sobre este tema, creo que tengo que decir que el pueblo es prácticamente analfabeto político, totalmente. Entonces se guía un poco por lo que dicen sus representantes afines a su ideología. Antes, cuando queríamos entrar en la Unión Europea, los comunistas, el Partido Comunista, que ya flaqueaba porque ya había divisiones entre ellos y tal, y han logrado entre uno y otro desaparecer prácticamente el Partido Comunista. Por eso ya ni se presenta como tal.
En Portugal, por ejemplo, sí. Bueno, en Francia ya tampoco. En Italia, que era el partido mayoritario durante todos los 40 y tantos años de la Guerra Fría, pues tampoco. Pero yo recuerdo que el Partido Comunista lanzó, con los medios que tenía y tal, un documento, que no sé si tú tienes constancia, que se llama Las 25 razones por las cuales no deberíamos de entrar en la Unión Europea. Y yo lo tengo en casa. Claro, era como un programa, ¿no? No, era las 25 razones que daba el Partido Comunista para no entrar en la Unión Europea, porque en las condiciones que nos ponía, él decía por esto y esto, los campesinos, nos levantaron los olivos, nos levantaron las viñas, nos levantaron todo, bueno, nos arruinaron, nos llevaron a donde quisieron la Unión Europea, a cambio de de hacernos 4 carreteras, 4 autopistas y 4 cosas, que encima las hemos estado pagando y las seguimos pagando todavía. Sí. Por lo tanto, yo creo que la verdad que yo estoy por un, ya digo, lo he dicho antes, por un Estado europeo, político y tal. Pero coño, donde haya libertad y donde todo el mundo se pueda tener los medios para expresarse y todo eso, los partidos. Y la verdad que aquí en España, y ya termino, la izquierda real aún todavía no ha sido capaz de hacer un solo partido tradicional como es el partido el PSOE, porque yo no voy a decir partido socialista porque es mentira, el PSOE o el PP. No, están ahí con 10 o 15 formaciones y tal, y todos quieren sacar la cabeza, y mientras que la clase obrera no tenga un partido de izquierda real y unido, para mí no habrá progreso. Sí, no, es interesante lo que comenta porque es lo que comentábamos antes, ¿no? También hay la facción de partidos quizá comunistas, de una izquierda pues muy real, ¿no? Y que en este sentido pues también encajan, ¿no? Hacia una crítica a la Unión Europea, porque siempre que hablamos de euroescepticismo, al menos yo hace unos años siempre pensaba como el típico partido de extrema derecha, ¿no? Pero te has dado cuenta que las puntualizaciones que realiza son de pérdida de la gente obrera y de la gente... Claro. No estamos hablando de una bandera, sí, que es el otro euroescepticismo, claro. De la bandera. Sí. Nosotros hablamos de que no creemos en esto porque nos han engañado. Claro. Bueno, yo te acuerdas cuando de dije... llevar a la Unión Europea más allá, a una realidad ciudadana. Sí. O sea, igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, el mismo sistema político, fiscal. Armonización, claro, que es lo que no se ha hecho porque no interesa. Porque los estados grandes de Europa no quieren perder soberanía. Y como no la quieren perder, no van a aceptar que haya una armonización. Porque entonces dejarían de tener sentido. Sí. Y como Francia no va a dejar de ser Francia, Alemania no va a dejar de ser Alemania, y España no va a dejar de ser España, y Italia, básicamente estos son los 4 estados grandes de Europa, esto es inviable. Sí. No se aguanta. Y lo que es más grave, y voy a hacer solamente una puntualización, cuidadito, porque venimos de que en el siglo XIX, tú sabes que todo el proceso de consecución del sufragio universal fue parcial. O sea, primero los hombres, pero unos cuantos, luego todos los hombres, luego los hombres y las mujeres. Pero durante todo ese periodo, el sistema ya se fue dando cuenta de lo que había. Dijo, bueno, si al final que vote la gente es intrascendente. Si lo que nosotros tenemos que hacer es controlar a los representantes. Pero es que ahora ya no solamente no controlan a los representantes, sino que hay instituciones que no nos representan, que no los elegimos y que deciden por nosotros. Claro. O sea, le han dado una vuelta. Sí. Hemos vuelto al siglo XVIII. Sí. Básicamente. Sin darnos cuenta. Porque luego está el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, está la Comisión Europea, y esta gente son los que marcan la pauta. Y lo que tú votes no tiene ninguna trascendencia. Claro. Esto sería el típico argumento lo veremos más adelante, pero del típico partido euroescéptico, pero en crítica positiva a los federalistas, ¿no? Que propugnan para una Unión Europea en este sentido que, es decir, la crítica de ellos hacia la Unión es por insuficiente proceso de integración, no por demasiado en este caso. Ya, pero estos no pueden ser euroescépticos,
porque esos serían súper europeos, porque quieren una Unión Europea mayor de la que hay y que vaya a los ciudadanos. No puede ser esto no sería nuestro sentido, sería real europeo. Pero esto ahora veremos una clasificación. Y yo cuando lo vi también me chocó porque dije, ¿cómo se puede catalogar a esta gente? Pero sí, porque veremos una clasificación. Vale, pues igual nos equivocamos. No, a ver, quizás seguís pensando que no, pero bueno, son proposiciones de la literatura que... Vale, la tercera fase es la que nos toca más a nuestros días, sería una fase que no tiene nombre y que vendría del 2007 hasta la actualidad, por lo menos, y se trata de un contexto marcado pues, por la crisis financiera del 2008 y también por la crisis migratoria que en gran parte afectó al 2015, ¿no? Fue la ola más grande. En este caso se vivió una situación de mayor hostilidad hacia Bruselas. ¿Por qué? Primero por la crisis de deuda soberana y también las enormes limitaciones que se dieron por parte de la Unión y también una ausencia de una política migratoria, en este caso, para hacer frente a la crisis humanitaria del 2015 y que ahora quizá se ha visto que había los mecanismos y que en el 2015 pues no estuvieron, ¿no? En este caso, pues esta falta de regulación y estas dos crisis, tanto monetaria como migratoria, quizá pueden ser lo que llamaríamos una tercera fase que ha hecho que la opinión pública, sobre todo en temas europeos, se haya sentido más desprotegida y se haya sentido un poco más escéptica en cuanto a la efectividad de la Unión como un ente que en principio tendría que proteger y que pues, tiene también sus limitaciones, ¿no? En este sentido tenemos una cita de Álvarez que dice: un simple análisis de la evolución de opinión pública de la Unión en los últimos años permite identificar en términos generales cómo la sucesión de crisis y los fracasos de la Unión para superarlos hicieron mella en la confianza e imagen que los ciudadanos tenían respecto al ente supranacional y sus instituciones. Y en el mismo sentido, otros autores dicen: la confianza en las instituciones de la Unión se convirtió entonces en un factor ligeramente más importante que en el pasado para explicar las tendencias euroescépticas. Es decir, hay una serie de elementos que podemos marcar a la hora de que el nivel del euroescepticismo sube o baje, una serie de variables independientes que hacen modificar esta variable dependiente que sería el nivel de euroescepticismo que hay en la Unión. Y hasta entonces, en las dos anteriores fases, el nivel de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones era una variable que existía, pero era bastante residual, no era muy significativa en cuanto a hacer variar el nivel. A partir de esta fase y estos fracasos, podemos ver cómo el nivel de confianza de los ciudadanos hacia las instituciones... Pero no solo europeas, es que tampoco la gente tiene confianza en las normas. Yo, por ejemplo, que soy una persona que estoy a favor de la sostenibilidad, porque si no, esto se va a ir todo al garete, yo me doy cuenta que la clase política no va a tomar las medidas necesarias porque tienen coste político. Y claro, decir a una persona que no coja el coche, o decir a una persona que no puede consumir tanta carne, o decir a una persona según qué cosas, como la gente no lo va a comprar, el político se ahorra el viaje, porque es lo que quiere mantener la silla. Entonces, como los políticos no van a hacer lo que se tiene que hacer, sino aquello que tenga menos coste político, no vamos a ninguna parte. Pero eso en Europa y a nivel local igual. Sí, total. O sea, que esto que tú estás comentando no es a nivel de Europa, es a nivel general, con toda la clase política. Sí. Para mí un hecho que me chocó muchísimo y provocó una desconfianza a través del proyecto europeo. O sea, yo soy un europeo que está convencido desde el momento uno, ¿no? Pero el hecho fue el momento de la Constitución Europea. O sea, la votación de aquel documento que tiene que estar por esta fecha, 2007, no recuerdo bien, pero yo tenía a mi hija nacida. 2009 creo. 2009, sí, puede ser. Sí. Yo recuerdo muy bien. O sea, fueron tan hipócritas de repartir gratuitamente la Constitución Europea con los diarios, la prensa que se vendía en este país, desconozco en Francia, pero aquí se hizo. ¿Vale? A sabiendas de que la gente, la gran mayoría, no se lo iba a leer. Bueno, un servidor se la leyó, la subrayó, la analizó con detenimiento y llegó al convencimiento de decir: esto es un tratado económico, única y exclusivamente, el ciudadano aquí no aparece para nada y no existía un artículo básico en todas las constituciones. Cada X tiempo, 2, 3 décadas, se ha de revisar sí o sí la Constitución. Ha de haber un nuevo proceso constituyente.
¿Por qué? Porque hay una nueva generación de gente que no votó esa Constitución y que la está sufriendo porque no se aplica lo que se dice y que no puede interpelar para que cambiarla y adaptar a los tiempos. Claro. O sea, mi voto en aquel momento fue un no. Y los partidos mayoritarios de este país, desde entonces no se han vuelto a poner de acuerdo más. Estaban de acuerdo. Claro, todos, ¿no? Sí. Muy interesante. Sí. De hecho, a continuación de esto quería preguntaros, porque claro, aquí hago referencia a esta última oleada y hago referencia únicamente... antes de esto, aquí tenemos un gráfico que muestra la evolución de la opinión pública a nivel de todos los países miembros de la Unión Europea y pues podemos ver un poco estas oleadas, ¿no? Vemos como al principio había este consenso permisivo con un alto nivel de opinión positiva, ¿no? La línea azul es la opinión positiva, la naranja es la neutral y la gris es la negativa. Podemos ver un poco las fluctuaciones, ¿no? Aquí estaban un poco, la negativa era muy baja. Podemos ver, por ejemplo, cómo la negativa sube mucho 2012-2013, en pleno auge también de la crisis económica. También aquí podemos ver crisis de refugiados, también sigue en un nivel bastante alto. La positiva, además, cuando la negativa sube, pues la positiva también baja, lógicamente. Y la neutral podemos ver que también es significativa. A veces nos olvidamos, pero hay muchos ciudadanos que no tienen una opinión o positiva o negativa, y esto también puede denotar una cierta desafección, ¿no?, hacia temáticas europeas, pues una cierta indiferencia que además ha ido subiendo al menos unos 10 puntos porcentuales en los últimos 20 años. Por lo tanto, aquí podríamos ver un poco las fluctuaciones. Y aquí, esto era a nivel ciudadano, y aquí podemos ver a nivel de familias políticas euroescépticas en el Parlamento Europeo. Podemos ver cómo el azul son los no euroescépticos y el naranja son los euroescépticos, y se ve claramente cómo en las últimas décadas el número de europarlamentarios con posicionamientos claramente euroescépticos ha ido ascendiendo, y esto incluye esta última legislatura. Veremos cómo... Que no se presenten y nos ahorramos el sueldo público. Claro. Si eres euroescéptico, no vayas. Claro. Y luego, a raíz de esto, hemos hecho referencia a la crisis del 2015 de refugiados, a la crisis financiera del 2008, y os quería preguntar, ¿cómo creéis que ha influido también en esta última etapa, aún sin nombre, la gestión que ha llevado a cabo la Unión Europea de la pandemia y también la respuesta de la Unión Europea a la guerra de Ucrania con las sanciones y demás? ¿Esto cómo creéis que puede hacer fluctuar no solo la opinión pública, sino también los posicionamientos de distintos partidos de Estados Unidos? La respuesta a la guerra de Ucrania yo lo tengo muy claro. Había un arsenal muy grande por parte de muchos países de material bélico que había que gastar, y había que, cuando hay material bélico que gastar, pues hay que hacer una guerra para gastarlo. No, pero también... Eso yo creo de la guerra de Ucrania. Porque al final, date cuenta que ahora resulta que el stock de todo el arsenal de armamento que había en los países prácticamente se lo han gastado, lo han tirado todo en Ucrania. Ahora resulta que vamos a ver cómo hay políticas militares de aumento del gasto militar, porque todos estos países se van a rearmar, porque han llevado todas sus armitas allí a gastarlas en Ucrania y hay que comprarlas nuevas. Y detrás de todo esto, ¿qué hay? Toda la empresa del armamento, que básicamente es norteamericana, o mayormente es norteamericana, y que le interesa muchísimo que todo esto pase. ¿Para qué? Para vender sus cacharritos. Y recordemos que ya no hace tanto el señor Trump, cuando no había empezado la guerra de Ucrania, dijo que el presupuesto militar de la Unión Europea tenía que crecer en todos los países, porque ellos no estaban dispuestos a asumir el coste que suponía la OTAN, que ellos pagaban prácticamente el 60 o el 70%. O sea, nos van a hacer pagar la factura a nosotros. Sí. Estando de acuerdo con lo que dice, quien cree que hay una parte, la guerra de Ucrania empezó cuando en los 90, 89-90, decayó el campo socialista. El pacto de Varsovia se deshizo y se tenía que haber deshecho, bajo mi punto de vista, también la OTAN, porque no tiene sentido que hubiera una OTAN que surgió porque había una guerra fría y tal. Entonces, yo para mí, los Estados Unidos, porque esto ha sido provocado por los Estados Unidos, mismamente el hijo del
¿cómo se llama? El presidente americano. Biden. Biden, la otra. el mismo hijo, ha sido uno de los que ha comprado prácticamente todas las tierras de Ucrania. Son tres empresas, y entre ellos está el hijo de ese. Tienen todas las mejores tierras de Ucrania, de trigo, de cebada, de cereales y todo eso. Esta gente lo que quieren es pisarle el cuello a Rusia. Y yo con Putin, para mí es un hijo de Putin. Pero Putin y Rusia no va a permitir, y más con las armas que tiene nucleares, de que le pisen el cuello y lo arrinconen. Rusia quería entrar en la OTAN o en la Unión Europea y no lo han dejado. Esta gente lo que quiere son las riquezas de Rusia, y para mí se van a comer un rosco. Igual que quieren la riqueza en donde está Maduro, en Venezuela. Esta gente el capitalismo lo único que quiere son acaparar todas las riquezas que hay en el mundo y empobrecer al resto. Ya está. La política norteamericana siempre ha sido la misma. Sí. La política norteamericana es la siguiente. Hay hijos de putas y nuestros hijos de puta. Y nuestros hijos de puta, véase a Arabia Saudí y todos los demás, que son igual de malos que los talibanes, porque solamente hay que ir a Arabia Saudí y ver cómo tratan a las mujeres. Pero claro, son nuestros hijos de puta. Y cuando son nuestros hijos de puta, pues no pasa nada, vía libre. Porque Pinochet era un hijo de puta, pero también era nuestro hijo de puta. Las juntas militares de Argentina y de todos los golpes de Estado que han dado por toda América eran unos hijos de puta, pero eran los nuestros. Ahora, tú no vayas y seas diferente, porque entonces eres el mal. Claro, sí. Pues, claro, con esta gente a Rusia se le engañó. Bueno, a la extinta Unión Soviética y a Rusia después se les engañó. Se les dijo que la OTAN no iba a crecer hacia los países del este. Y luego se creció hacia los países del este. Se incumplió sistemáticamente todo aquello que se había pactado. Y ahora nos extraña que haya gente que se acabe rebotando. Y yo no voy a justificar ninguna guerra y no voy a justificar a gente que vaya a bombardear población civil. Pero que muchas cosas no caen por casualidad, caen porque hay un contexto histórico anterior. Pero que encima, siempre que hay una crisis, el Lehman Brothers, ahora otra vez la guerra, también la caída de los bancos, ¿qué casualidad? Cuando más solidaridad necesitamos y más teníamos que apretar para que eso, resulta que cuando hay una crisis de esta, resulta que salen mucho más ricos y a cambio de que haya mucho más pobres. Este es el sistema capitalista, por lo tanto, aquí a lo que tenemos que combatir es el sistema capitalista, que es malo. A ver si os enteráis, pueblo de España y el mundo entero, hombre. Para mí la respuesta de la Unión Europea a la guerra de Ucrania es de seguidismo. O sea, llevamos desde el 45 obedeciendo los mandatos de los Estados Unidos y es una pantomima. O sea, la guerra de Ucrania se podía haber acabado en 2 semanas. Sí. Kiev está a menos de 200 kilómetros de la frontera rusa, por el norte. Y el otro día me quedé pasmado cuando fue el Biden allí, a la zona más política de Kiev, y los edificios están intactos. Recordemos la guerra de Irak, la segunda, no la primera. Lo primero que se zumbaron con los patrios, desde los portaaviones, fueron los edificios gubernamentales. En Kiev están enteros. Primero, ahí está muriendo el pueblo ucraniano, que está siendo obligado a ir al frente. Segundo, se están acabando los stocks porque la industria armamentística mayoritariamente estadounidense llegó un momento que dijo, oye, ¿Hay que gastar? Aquí hay que gastar. Que el F-35, que lo he desarrollado, lo tengo que poner en Europa. Ahora quieren que le entreguemos los F-16, los F-18, porque hay que comprar el F-35, que es el nuevo. Hay que comprar el nuevo Ferrari, que está en boga. Los Leopard 2, que vamos a entregarlos en España, estaban desguazándose en Zaragoza. ¿Por qué? Claro, aquí cómo te va a decir, hay que comprar nuevos Leopards. ¿Dónde los pongo? Pero si los almacenes donde van a ir a parar están llenos. Claro, cuando se vacíe pues eso, se gastan. pues comprate nuevos. Entonces ahí hay una guerra de desgaste y de uso de un stock material militar que había, que está aquí. Aquí la pena que hay son los muertos que hay por el bando ruso y los muertos que hay por el bando ucraniano. Eso es la desgracia. Eso es la desgracia. Y luego el tercer damnificado,
la población trabajadora mundial. O sea, estamos sufriendo el castigo de unos incrementos de alimentación. no, de esto del Banco Europeo, Los tipos de interés. Los tipos de interés para supuestamente corregir una inflación que no es consecuencia de que los trabajadores ganemos más, sino porque se han inflado ficticiamente el precio de unas materias primas. Porque quiero decir, al principio de la guerra, el barril de petróleo costaba lo mismo que 2 años antes de la guerra. Y a ti te incrementaron el precio de la gasolina un 50%. Y el gas exactamente lo mismo. O sea, que no era real. No era real. No era el mercado. Y la bolsa solo sufrió la guerra el primer día de guerra. La bolsa no ha vuelto a aparecer en las noticias hasta ahora con la caída del banco suizo y con el banco estadounidense. Hemos estado 1 año sin noticias de bolsa. ¿Por qué? Porque aquí estaban los índices en verdes, los parqués estaban todos en verde. Y mientras tanto la clase trabajadora sufriendo una inflación descabellada, sin ninguna razón aparente real, y sufriendo unos tipos de interés abusivos. Y eso no va a recuperar nunca. Y además voy a decir una cosa que... Ay, espera, lo del COVID, lo de la pandemia. Bueno, esto ha sido muy reciente, ¿no? Y en un primer momento, personalmente, sí que me parecía adecuado la compra de vacunas conjuntas y todo igual. Pero luego, cuando te enteras que la von der Leyen pues, tiene intereses personales y familiares con Bayer y con todas estas, pues claro, al final se te cae Cristo al cielo, ¿no? Entonces, claro. No, yo quería hacer solamente una puntualización. Sí. Yo recuerdo, siempre que yo siempre apelo a la historia. En la Primera Guerra Mundial, en mitad de las batallas, cuando estaban las líneas francesas y alemanas juntas, un día de Navidad jugaron un partido de fútbol y fueron castigados. Y tú dirás, bueno, ¿ya qué viene todo esto? Pues muy sencillo. Los ucranianos y los rusos son hermanos. Y muchos de ellos tienen vínculos familiares por todas partes. No entiendo cómo todavía somos tan imbéciles de ir a un campo de batalla a pegar tiros a un semejante que no nos ha hecho nada y que no lo conocemos de nada. Y que aún nos sigan convenciendo de que vayamos. Porque la guerra se acaba rápido, no yendo. Pero eso, estoy de acuerdo contigo si la gente lo comprendiera. Pero yo te he escuchado decir muchas veces... Pero yo eso lo explico siempre, que sí, siempre lo digo. Pero que no van a dejar de ir los soldados a la guerra si los llaman, porque saben que si no van, los afutilan. Y tal. Aquí lo que habría que tener más conciencia y tal. En cuanto a lo de Ucrania ha sido rusa siempre. Y sobre todo la parte esta que han ocupado es ruso, son rusos. Pero si la parte esta que ahora controlan desde el 2014, esta parte es que Khrushchev se la regaló a Ucrania, como si ahora dijéramos a Andalucía, te vamos a dar Murcia. Se la dieron, pero claro, ellos son rusos y dicen, no quieren estar con el fascismo, porque allí la gente, como no dicen nada, allí es un estado fascista el que hay gobernando. Ya ves tú, no existe ni el Partido Socialista, porque lo han prohibido. No hay ningún partido nada más que el Partido Fascista, el de Hitler y Mussolini. Y esta gente, es lo que tú dices, ellos, todos son unos criminales, pero son los nuestros, los tenemos controlados. Pues ya está. Pues eso es el problema. Así que ahí va a haber guerra para rato, eso si no hay una guerra nuclear. O un alzamiento de todos los pueblos de Europa. Yo creo que toda Europa se va a levantar contra la guerra, como ya ha pasado en alguna ocasión, y se va a acabar la guerra. Yo estoy convencido que Europa se va a levantar. Más tarde o más temprano. De momento, lo que no entiendo es cómo la población de Europa no se está dando cuenta que el incremento de precios y toda la penuria que nos están haciendo pasar por culpa de esto, no sé cómo la población de Europa no se ha levantado. Entre otras cosas porque no tiene unos líderes que los lleven. Pero no descarto que pase. Sí, también depende mucho, supongo, del discurso político, ¿no? El discurso político, efectivamente, pues no atañe a esto. Al contrario, tenemos que ser solidarios y además la población se cree que pues tenemos que contribuir a frenar la guerra. Bueno, la hipocresía de los sirios y de los ucranianos. Sí. A ver, ni discurso político ni leche. La gente tiene que ver que
tan refugiado es uno como el otro. ¿Por qué uno se le dio un tratamiento y al otro? Claro. Uno más uno. Sí, Oye, sí, sí. tampoco hay que escuchar, o sea, que la gente estamos en un nivel de... El nivel de intoxicación es brutal. Y los medios tienen un nivel de intoxicación bestial. Han intoxicado que hace 100 años, ¿eh? Más, mucho más. Tienen más medios, tienen más poder y tienen más... Bueno, y lo pueden hacer con total... Y lo hacen con total impunidad. Porque como tienen el poder económico, lo pueden hacer. Bueno, Claro, sí. Sí. Bueno, aquí es la parte cualitativa de la metodología del análisis. He seleccionado a 6 países que difieren, 6 partidos políticos que difieren en país, en ideología y también en intensidad y en argumentos en cuanto al euroscepticismo, ¿vale? Esto lo he hecho a través del Comparative Framing Analysis, que es el análisis del framing, no sé si lo conocéis. Básicamente lo que dice esta teoría es que, un poco lo del discurso político que hablábamos, la manera de cómo el partido político conceptualiza una temática un poco problemática como podría ser la pertenencia o no a la Unión Europea, tiene una clara influencia en cómo el elector percibe esta realidad, en este sentido la Unión Europea. Por lo tanto, para poner un ejemplo, si el partido utiliza un discurso y un argumentario basado en la Unión Europea como un ente que roba y sustrae la soberanía de los pueblos y por lo tanto es perjudicial, el elector tendirá a oponerse al proyecto de integración. En cambio, si el partido político basa su discurso pro integración y por lo tanto señalando los beneficios que tiene la integración, comerciales, lo que sea, ya, pero esa teoría es manipulativa a no poder más. ¿Cómo? Manipulativa a no poder más. Aquí hay unos intereses de partido, Sí. de sobres y de puestos y de sillones y de tal, que yo quiero mantener y lanzo las proclamas que a mí me viene bien. Claro. Eso es lo que acaba de... Si no lo he entendido mal, es lo que acabas de decir. Eso es una teoría manipulativa y además sectorizada a un descontento que puede haber, no en la Unión Europea, sino con un sistema económico global que tenemos y lo articulan aquí para mantenerse ellos. Sí, es decir, el análisis del frame siempre se suele basar cuando es en tema de partido político en el programa electoral de este partido y lo que se hace es desgranar y desarticular todo el conjunto de propuestas. Además también pues, saber leer entre líneas y ver qué lenguaje político, qué expresiones utilizan y demás. Ahora veremos un conjunto de ejemplos de cómo se refieren estas 6 formaciones a la Unión Europea, cómo la conciben, y a partir de ahí puedes establecer un poco unas distinciones en cuanto a posicionamientos euroscépticos, ¿no? A ver, vale. En este caso, para hacerlo, he categorizado, esto es un ejemplo, está en inglés, pero esto es indistinto porque lo que me interesa son las 4 categorías. De cada partido he dividido 4 categorías y he hecho la concepción que tienen acerca de la Unión Europea, la posición que tienen acerca del nivel de integración, que no necesariamente es lo mismo, los argumentos que utilizan para oponerse o criticar la Unión Europea, porque no necesariamente es oponerse, y la intensidad de oposición o crítica a la Unión Europea. Por lo tanto, con estas 4 categorías pues tenemos una visión bastante de conjunto, ¿no? Sería operacionalizar. Los hallazgos, esto está hecho con un programa que mide las repeticiones de palabras para ver qué frame, siguiendo esta teoría del framing, qué frame predomina en cada uno de los partidos políticos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el Rassemblement National, que es el de extrema derecha de Francia, de Le Pen. Podemos ver cómo, para referirse, el programa electoral es de cuándo se presentan a las elecciones europeas, de este 2019. Podemos ver cómo los frames, los paquetes interpretativos, las palabras clave que predominan en el programa electoral de Rassemblement National de Francia, de Le Pen, es la inmigración, lógicamente, economía de gran importancia y, por supuesto, la soberanía, casi que ocupa más del 50% del argumentario. El Brexit Party, que en 2019 aún se presentó, podemos ver también cómo es una estructura muy similar a la del Rassemblement National de Le Pen. Después tendríamos Lega Norte en Italia, tenemos una estructura bastante similar, pero donde el peso de las instituciones también toma relevancia, en este caso una clara crítica al déficit democrático institucional presente en la Unión, que hablábamos antes. Luego tendríamos el partido polaco, el PiS, que es el que gobierna, es también
euroescéptico, pero un euroescepticismo instrumental como hablábamos. Aquí vemos cómo introduce varios elementos de crítica a la Unión Europea. Vemos cómo la inmigración tiene un peso muy relevante, la economía, bueno, instituciones también tiene su lugar, agricultura muy importante porque reciben muchos fondos para agricultura y por eso mismo he dicho antes que no les interesa abandonar la Unión y en el programa realmente se ve, su crítica es para recibir aún más fondos, aunque critiquen las instituciones, el proyecto y quieran mucha más soberanía, como podemos ver aquí. Son elementos contradictorios y que básicamente es instrumentalizar al electorado para sus fines, ¿no? Pero al final dependen de la Unión y saben que su futuro está dentro de la Unión. Bueno, el resto también, ¿eh? Sí, esto también. Este que se fueron porque tal, pero el resto lo saben. El de Francia, su programa es mucho de salir de la Unión, también. Bueno, es muy radical también. Veríamos a ver si se dieran las... Claro, la realidad es otra cosa, ¿no? El programa también tiene sus limitaciones. Sí, yo puedo hacer un programa... Sí. Lo hay que cumplirlo. Claro. Sí. Que nunca lo cumplen. Que nunca lo cumplen. Luego tendríamos he incluido estos que hemos visto hasta ahora, eran partidos más bien de derecha o extrema derecha, y aquí tendríamos a dos otros partidos. En este caso, el Partido Comunista de Bohemia y Moravia. Aquí tenemos cómo el argumentario es muy distinto. En este caso, enfatizan mucho en derechos sociales, cosa que vemos que aquí era inexistente. La soberanía tiene un papel muy residual, y si es residual es... ¿Dónde? El Partido Comunista de Bohemia y Moravia. Es un partido comunista. Incide en lo que estamos hablando nosotros. Sí, exacto. Y claro, este partido también es euroescéptico, esto es lo que quería comentar. Bueno, antes de nada, también tenemos el Volt Nederland, que es un partido federalista. ¿Por qué lo he incluido aquí? Porque según varios autores, y esto es cada vez más creciente en la literatura académica, aunque sean partidos que propugnan una mayor integración, un mayor nivel de integración, como el euroescepticismo, como hemos visto, lo podemos definir como una crítica al actual nivel de integración, no necesariamente tiene que ser demasiado, sino por insuficiente. Pero estos índices académicos están corrompidos, o sea, a estos que piden justamente lo contrario que nosotros, los meto en el mismo saco, disminuyo su discurso, lo polarizo hacia lo negativo, y la gran masa social la dejo donde quiero, en el centro, con la socialdemocracia, con los partidos de derecha centristas, o como llamémoslos como queramos, donde el sistema quiere que esté la gran mayoría de la gente. Sí. Nosotros, claro, estos textos académicos, cuidado. Cuidado con estos textos académicos. Sí. Porque meten todo en el mismo saco cuando no es el mismo saco. No, claro que no. Habría que abrir dos bolsas diferentes al saco, entonces... Sí. De hecho, está aquí, este gráfico lo he hecho y los he juntado para ver un poco lo que decíamos, ¿no? La importancia de los argumentos entre distintas fuerzas que podemos catalogar como eurocríticas, si queremos, para no decir euroescépticas, ¿no? Pero que pues el Brexit está aquí, que es el que salió, este está aquí, que es bastante radical, pero hay otros, por ejemplo este que quiere mucho más federalismo, mucho más nivel de integración. Vemos cómo derechos sociales tienen mucha importancia, y aquí vemos cómo se vuelve a repetir instituciones también bastante importancia, pero en este caso, si leyerais el programa electoral, veríais que no es una crítica al déficit democrático como podría hacer Liga Norte de Italia, sino que es unas instituciones para fortalecerlas, por lo tanto en todo el sentido contrario, ¿no? Así que bueno, esto es un poco para operacionalizar los distintos programas y ver los distintos argumentarios e intensidades que puede haber dentro del mundo político en cuanto al euroescepticismo, ¿no? Aquí podemos ver de cada uno de los 6 partidos políticos cómo definen ellos la Unión Europea. No eran definiciones exactas que te ponen, pero sí que, cogiendo un poco las descripciones que te hacían y juntándolas, podríamos decir, por ejemplo, en Rassemblement National de Francia, por eso decía que era bastante radical, dice: la Unión Europea es un estado transitorio de un vínculo entre naciones europeas que aún no ha encontrado su forma política definitiva. Constituye un paso más hacia el sometimiento y la disolución de las naciones que la componen. Por tanto, tiene una carga valorativa muy negativa en este sentido. El Brexit Party, pues un sistema político roto, antidemocrático, ilegítimo y arbitrario que conspira contra el Reino Unido y amenaza sus intereses y soberanía. Una forma de establishment político que tiende a perpetuar el status quo. Podemos ver cómo eso indice muchísimo el voto y por lo tanto. Lega Norte de Italia, por ejemplo, una gigantesca organización supranacional
carente de verdadera legitimidad democrática y formada por burócratas y especuladores que marcan la agenda de su gobierno a expensas de la protección física y económica de sus ciudadanos. Bueno, eso le quitas la UE, pones Italia y es exactamente igual. Se puede presentar en Italia con lo mismo. Claro, es que... Sí. Y el Reino Unido igual y Francia igual. Sí. Por ejemplo, el Partido de Polonia dice una unión de estados, unión de patrias, que configura una determinada estructura económica integrada, dando lugar a una plataforma para vivir en paz, estabilidad y prosperidad. Europa necesita unas relaciones sociales normales basadas en las tradiciones de los pueblos europeos. Aquí la última coletilla es la coletilla más de, bueno, pero con nuestros particularismos, siempre que se nos respete. Pero podemos ver cómo la sintonía es muy distinta, por ejemplo, a la del Brexit o a la del Partido de Francia, porque tiene una clara dependencia económica, ¿no? Por ejemplo, el Partido Comunista, vemos cómo es todo lo contrario, ¿no? Una comunidad de estados soberanos que se proporcionan beneficios mutuos sin perjudicarse. Una oportunidad para negociar bilateralmente condiciones ventajosas y equilibradas para cada país. Persigue una Europa de paz y cooperación y que pertenezca a sus ciudadanos y que trabaje en interés de los distintos pueblos. Yo todavía no me he enterado qué partido comunista es y de qué país. Que no lo sé. ¿Ese pertenece a la Unión Europea? Sí. ¿Y cómo se llama? Communist Party of Bohemia and Moravia. Es como de No, la pero ¿de qué República país es? Checa. De República Checa, Sí, de República es un Checa. partido... Bohemia y Moravia serían dos regiones de República República Checa. Checa. ¿Y ahí manda el Partido Comunista? No, pero hay un partido... El partido que defiende eso. Y obtuvo votos, son pocos, pero están Sí, aquí por pero eso. y están en el Parlamento. Claro, es un ejemplo Vale. de argumento. Y finalmente, Volt Nederland, que es el que es un partido federalista, muy pro-europeo, lo concibe como un proyecto común que tras siglos de conflictos ha logrado unirse y construir una estructura estable que ha garantizado la paz y la prosperidad durante más de 70 años. Afirman que, más allá de sus fronteras y a pesar de sus deficiencias, el proyecto europeo transmite al mundo un mensaje basado en los valores comunes que unen a los distintos estados. Bueno, la connotación es muy positiva, pero en el programa electoral sería que su crítica, y por eso también pueden ser eurocríticos, es hacia positivo por una insuficiencia del proyecto de integración y que sigue siendo al final, el poder sigue residiendo en gran parte dentro de los estados, ¿no? Nosotros somos eurocríticos. No, quede la chaqueta ahí bien puesta. Por aquí hay muchas categorías. Euroescépticos. Sí. Esta tabla es una tabla de Kopecky y Mood del 2002. Propusieron una clasificación, es la más avanzada hasta la fecha, o la más precisa dentro del euroescepticismo. Podemos ver cómo distingue, primero entre unas variables, apoyo a la Unión Europea y luego apoyo al proyecto de integración europeo. Cuando hablamos de apoyo a la Unión Europea, tenemos que hacer referencia a las políticas que propugna la Unión Europea. Podríamos hablar de su agenda política. En cambio, después del proyecto de integración, por otra parte, que tendría más peso, quizá variables como soberanía nacional y demás. A partir de aquí distingue eurooptimistas y europesimistas dentro de los de la Unión Europea y eurófilos y eurófobos dentro de el apoyo o no al proyecto de integración. Y podemos ver cómo, yo habiendo analizado los partidos políticos y demás y habiendo hecho también aquí el gráfico, de todos los que hemos analizado podemos ver cómo eurooptimista y eurófilo tendríamos euroentusiasta como Volt Nederland, que sería el federalista, europragmático, que es la combinación de ser eurófobo, es decir, estar en contra del proyecto de integración, pero a favor, optimista, de las políticas que propugna la Unión, tendríamos a Liga Norte, el Partido Polaco y el Partido Comunista, y finalmente los eurorejectos, que serían la categoría más euroescéptica, más contundente, ¿no? Tendríamos la combinación de eurófobos, aquellos que están en contra de niveles de integración y además no comparten para nada la agenda política de la Unión. Y podríamos ver un poco en el esquema. Y es quizá un poco verosímil, ¿no? Pero la categoría euroescéptico es quizá la más general que la vacía, en este caso porque una persona que sea europesimista en cuanto a políticas de la Unión, pero que esté a favor de la integración europea es un poco extraño. Bueno, europesimista yo le cambiaría el término, le pondría eurooptimistas informados. Claro, también, sí. Pero bueno, esto es un poco para ver un poco la estructura que hay actualmente en la literatura académica. Aquí pasamos al análisis cuantitativo, aquí ya dejamos de lado partidos políticos y vamos a la parte de ciudadanía, encuestas de opinión.
Esta es la variable dicotómica que he usado para que sea mi variable dependiente. Podemos ver cómo el 86% de la encuesta, que es una encuesta del Eurobarómetro, son catalogados como no euroescépticos y el 14% restante son euroescépticos. Y por lo tanto, a partir de aquí, lo que he hecho ha sido una regresión logística binaria, donde mi variable dependiente es esta, dicotómica, euroescepticismo sí o no, y a partir de aquí he propuesto una serie de variables independientes para ver qué relación o qué influencia tienen a la hora de explicar que un ciudadano acabe votando una formación euroescéptica o no. Es decir, es un modelo de predicción. En base a unas variables, poder ver cómo estas variables influyen en el resultado de lo que acaba votando el ciudadano. Pero no lo que acaba votando en el partido, sino si acaba decantándose hacia opción euroescéptica o no. Por lo tanto, he hecho primero la primera regresión logística, es la que incluye variables que son ideológicas. Por lo tanto, podemos ver cómo los resultados nos muestran cómo el euroescepticismo se circunscribe mucho en lo que es el conservadurismo político, porque podemos ver cómo aquellos que no están satisfechos en cómo la democracia funciona en su país en concreto, a nivel nacional, tienen mucha más posibilidad de ser euroescépticos que los que están pues, satisfechos con el funcionamiento, ¿no? Esto es lo que hablamos, ¿no? Muchas veces la insatisfacción política a nivel nacional también se traslada claramente a una insatisfacción política a nivel comunitario, ¿no? Aquellos que no aprueban cómo los gobiernos han desempeñado su función en su país, pues también no tiene una relación tan fuerte como esta, por eso es naranja, pero también tiene una clara correlación en ser euroescépticos a nivel europeo. Por ejemplo, la participación en las elecciones en el Parlamento Europeo, podríamos pensar, los euroescépticos se abstienen porque no dan legitimidad a estas elecciones o van a votar mucho, ¿no? Pues aquí los resultados dicen que los que no votan, es decir, aquellos que... La relación es muy baja, ¿eh? En este sentido hay relación pero es baja, por lo tanto también cogemos en pinzas, pero aquellos que deciden abstenerse son más probables de ser euroescépticos que los que van a votar. Por lo tanto, tenemos una parte del electorado que no está contabilizada en los resultados de las elecciones, pero que existe y además son euroescépticos. Y que precisamente, como no conceden legitimidad al sistema, pues no votan. Yo el caso que conozco más fue el caso que se dio en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿no? Sí. Y casi la gente que votó a favor del Brexit, la gran mayoría era gente más bien rural y de perfil académico bajo. Me explico. La gente que tiene un cierto nivel de estudios normalmente han tenido contacto más o menos con gente que ha hecho Erasmus. El Erasmus para mí yo creo que es una de las herramientas de integración mejor que ha habido en la Unión Europea y que realmente se debería hacer a nivel global, planetario, porque sería la manera de hacer un mundo único. Porque yo creo que Erasmus es brutal lo que se puede llegar a hacer. Porque cualquier persona que haya hecho Erasmus jamás será ni estará en contra de la Unión Europea ni estará en contra de la integración con otros pueblos, porque ha estado viviendo en otros pueblos y ha estado integrado con otras formas de vivir, otras formas de pensar. Ya ha conocido gente de los 27 países de la Unión. Claro. Sí. Si eso además se hiciera a nivel global, pues hubiera conocido gente del mundo entero. Y no se plantearía el color de la piel de nadie, ni la religión de nadie, ni muchas otras tonterías. Claro, sí, totalmente. La segunda regresión, que es mucho más, hay menos variables, pero incluye variables sociodemográficas, ahora lo veremos, y los resultados apuntan hacia la dirección que dices, que los que tienen menos estudios son más propensos, es decir, que estas son las ideológicas en cuanto a posicionamientos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquellos que son más tendientes a ser, dentro de la escala ideológica, de derecha o de extrema derecha, tienen más probabilidades de ser euroescépticos. Aquellos que están un poco dubitativos en cuanto a legalizar el matrimonio homosexual, por ejemplo, o dar apoyo a este matrimonio homosexual, son mucho más propensos a ser euroescépticos que los que, por ejemplo, le dan apoyo, ¿no? Aquellos que están muy en contra de limitar las políticas migratorias son mucho menos tendientes a ser euroescépticos. Por lo tanto, vemos también cómo hay una clara relación y no nos sorprende, ¿no? Por ejemplo, en temas climáticos, ¿no? Aquellos que dan más importancia al crecimiento económico en detrimento del sistema climático son también más tendientes a ser euroescépticos, ¿no?
Por eso mismo, también una de las banderas de la Unión Europea es luchar contra el cambio climático, y mucha gente está en contra de la Unión porque está en contra de este punto de la agenda política, ¿no? Aquí, por ejemplo, la importancia de vivir en un país gobernado democráticamente. Aquellos que le otorgan poca importancia a vivir a un país gobernado democráticamente también son mucho más posibles de ser euroescépticos. La confianza en el Parlamento Europeo, pues lógicamente los que desconfían son más euroescépticos, y aquí tendríamos la percepción de la situación económica general en su país en concreto, y podemos ver cómo, al igual que la percepción del desempeño del gobierno, pues también el desempeño de la economía también tiene una clara afectación, en el sentido de que quien está insatisfecho a nivel político y económico en su casa, pues también lo traslada en las elecciones europeas. Y aquí, en la segunda regresión logística binaria, tenemos las variables sociodemográficas. Podemos ver cómo aquellos con un mayor nivel educativo pues, son menos probables de ser euroescépticos. Aquellos más grandes en cuanto a edad también son más probables de ser euroescépticos. Las mujeres son menos probables de ser euroescépticas que los hombres. Aquellos que están desempleados también son más probables de ser euroescépticos. La clase media y alta, esto claro es un poco, pero los que se consideran de clase media y alta son menos probables de ser euroescépticos, por lo tanto se circunscriben. Qué gran mal ha hecho eso. ¿Cómo? Que cuánto daño ha hecho eso. Ya. Porque nos han fragmentado, sí, y al fragmentarnos nos han desunido. Claro. De hecho, las preguntas del Eurobarómetro siempre incluyen autopercepción en el nivel sociodemográfico, ¿no? Clase alta, clase media, clase baja. Claro, esto también... Te adoctrinan. No, te han quitado la clase trabajadora del Eurobarómetro. El Eurobarómetro tendría que poner, ¿trabajas por cuenta ajena o trabajas...? No, tu bienestar depende de lo que ganes. Ya Claro. está, clarísimamente. Entonces eres... O sea, cobras para trabajar para otro o otro trabaja para que ganes tú. Claro. Es que no hay más. El resto son todo... Sí. Por ejemplo, también la brecha rural-urbana, aquellos de área urbana son menos probables de ser euroescépticos, por lo tanto, la área rural siempre es más euroescéptica. Y, por ejemplo, el estatus socioeconómico pues, es un poco igual que el nivel. Y los que son más religiosos también son más euroescépticos, seguro. Pues están más asociados a mentalidades de derechas y seguramente que se asocia también a que sean más... Pues es a mí la variable que me sorprendió, porque aquellos que se consideran, como hay un símbolo positivo, quiere decir que aquellos que son agnósticos o ateos son más probables de ser euroescépticos que los creyentes. Y a mí esto me chocó un poco. Al menos en base a este cuestionario, también, claro. Los creyentes se creen lo que le dice desde un púlpito. Claro, Los ateos y los agnósticos no. Se cuestionan cosas. No sé cómo. Investigan cosas. No me cuadra. Leen. No me cuadra, porque yo asocio religión a opciones de derecha. Opciones de derechas, opciones euroescépticas. No me cuadra. Pero la derecha es euroescéptica. Hombre, la ultraderecha sí, totalmente. Pero la derecha no. La ultraderecha sí, pero la derecha... La derecha está por el mercado común. Manda la derecha. No, pero a ver, la derecha siempre se ha asociado a la cuestión nacional. Derecha y nacionalismo van de la mano. Por lo tanto, en la medida en que tú eres nacionalista, no crees en instituciones supranacionales porque tú te crees la tuya y tú quieres la tuya. ¿Por qué entonces manda toda la vida la derecha en Europa? ¿Por qué? Claro, ahora mismo, la inmensa mayoría. ¿Hay algún partido? ¿Quién? Bueno, Pero tú consideras socialistas de izquierdas. Es que la derecha y el socialismo son lo mismo. Son lo mismo. Bueno, pero el pueblo cree que... Vamos a ver, La derecha que gobierna es lo mismo que el socialismo que gobierna. Es lo mismo. Pero ya lo sé, pero que el pueblo que vota a los socialistas se piensan que son de izquierda. Pues como la Carmen, coño. Sí. Entonces... Pero que el PP y el PSOE son lo mismo. Pero yo... Vamos, básicamente. Eso estamos de acuerdo. Porque gobierna la derecha, que tampoco son las derechas, yo hablo de las derechas radicales, las ultraderechas. Bueno, yo esa reflexión de la religión la catalogo así. O sea, el creyente cree y por eso no es euroescéptico. No. Los ateos y los agnósticos no creen y por eso desconfían y investigan somos y quizás miran. más conscientes. Yo le veo esa vertiente. Somos quizás más por políticamente. darte un punto, que luego ya tú... Sí, yo Que creo las que sí. izquierdas yo creo que somos políticamente más ¿cómo se dice eso? Más politizados. Sí.
Y por eso van divididos. Y por eso van divididos. Y por eso nos cuesta estamos más en contra de la Unión Económica Europea. No es que estemos en contra de un Estado europeo, pero un Estado, no 30 Estados y en cada país tiene un precio, tiene una economía, tiene una pobreza, tiene tal. Y Pero también, Bueno. claro, si lo contrastamos, por ejemplo, con la edad, a mi modo de ver, al menos, cuanto más grande eres o de generaciones anteriores, quizá más religioso eres, ¿no? Por lo tanto, la cuadra. relación sería igual, por lo No tanto. cuadra. Es contradictorio, un poco contradictorio, pero bueno, si es Pero alguien cuadra, ¿no? En este sentido, porque como más grande, más euroescéptico. claro, claro, No lo cuadra. Pues no sé. No acaba de cuadrar, pero bueno. No le encuentro una razón. Bueno. Pero bueno, básicamente serían variables que pueden tender a predecir, ¿no? Y bueno, básicamente, alguna pregunta, esto sería al final de la conferencia. Sí. Bueno, ya lo hemos dicho. Si no hemos Sí, parado, intervenido, vamos, he hemos intervenido intervenido. durante toda la sesión. Bueno, si hay alguna cosilla más. Sí, bueno, antes de cerrar, ¿queréis? No, yo solamente una pregunta, solo una pregunta. Sí. De todo lo que has escuchado aquí, ¿era lo que tú esperabas escuchar? ¿O te ha sorprendido el discurso que hemos... o te ha chocado? ¿O tienes alguna crítica que hacer al discurso que hemos realizado? ¿Tienes alguna crítica o opción de mejora al discurso que hay de esta banda, de la sala? No, yo básicamente tampoco, a ver, yo comparto visiones que habéis visto, otras pues quizá no lo veo exactamente igual, pero a grandes rasgos sí, a grandes rasgos comparto vuestras reflexiones y además me parece muy positivo el ejercicio, por esto también intentamos hacer este debate, ¿no? Sí. Bueno, este formato más interactivo, bidireccional, ¿no? Porque quizá si solo te limitas a exponer no ves otros puntos de vista y a veces pues también ¿Te hemos aportado algo? Sí, replantear cosas, esto está siempre muy bien, sí. Sobre La todo verdad que sí. la izquierda real. Eso es. Una pregunta, Sí, porque yo no sé si ellos lo saben, y así que te lo digo aquí. ¿Sabes cuánto dinero recauda y cuánto dinero tenemos en el Banco Europeo? ¿Y qué dinero recauda cada año la Unión Europea? Y ya por último, ¿cuánto distribuye? las cantidades. ¿Eh? Cantidades. Sí, No. ¿qué tanto por ciento? Cantidades no. No lo sabe. No. Por ejemplo, pero sí sabe lo que recaudamos entre toda la Unión Europea de los estados, de nuestros impuestos, claro, de todos los europeos. No, supongo que miles de millones, ¿no? Miles, pues yo es que no lo sé, por eso te lo decía. No. Porque el Banco Europeo se ve que tendrá una pasta que no me vea, mientras que estamos aquí sufriendo la inflación esta y lo de la guerra y pagando más impuestos. Pero lo que pasa es que el problema del Banco Europeo es que ellos hacen... Nosotros ya la capacidad de hacer política financiera se nos acabó. Nosotros no podemos hacer política financiera. Hace 50 años tú tenías un problema de la economía y devaluabas. Devaluabas la moneda, Sí. tus productos eran más baratos, vendías más, y automáticamente eras más competitivo. Y sí que es verdad que lo que comprabas fuera te salía más caro, pero tú podías vender. Bueno, eso es lo que hacían todas las economías. Esa política ya no existe. Al momento en que tenemos la moneda única, nosotros no tenemos política financiera. ¿Cuál es el problema? Que la política que se hace desde el Banco Central Europeo a lo mejor se adapta a tus necesidades locales o no. Claro. Pero claro, si la aplica, te la comes. Sí. Y a lo mejor no es la mejor medida o la mejor solución para tus problemas en ese momento. Pero si es que Y como no hay una integración, fiscal, laboral y tal, pues cuidado con las políticas, porque las políticas que se hacen por parte del Banco Central Europeo son las políticas que interesan a Alemania. Y a lo mejor no son las que te interesan a ti, Pero- porque tu casuística no es la misma. Sí. Pero si somos europeos, todos, tendríamos que vivir igual. No tenemos el euro Pero como no- moneda, pero no pues se ha tendríamos hecho. que vivir. Sí, pero el salario mínimo que hay en Francia no es el que hay aquí y otras muchas Pues yo cosas. diría que el salario mínimo tendría que ser igual en todos sitios. Y ya está. Pues de cajón. Y ya está. Bueno, despedimos ya a Xavier. Esperamos teneros otra vez a finales de abril, el último viernes de abril, y la verdad, hemos disfrutado muchísimo con la ponencia y la vamos a dejar aquí para que la puedas tú compartir, ya que has dicho que te hemos dado puntos de vista Muy interesantes interesante. para contrastar y tal, y nosotros la colgaremos en Perfecto. nuestras redes. Y
Y nada, Perfecto. pues muchas gracias. Pues un placer. Igualmente. Gracias.